Bueno, hoy vamos a hacer una especie de diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con varios elementos que deberíamos conocer previamente, ¿no es cierto?, a revisar cada uno de los tópicos que nos corresponden en este módulo de Excel. Primero están que sepamos, ¿no es cierto?, los elementos básicos que constituyen nuestra planilla electrónica, ¿ya? Esta planilla electrónica está constituida por una colección de celdas que está identificada o se referencian a través de una columna y un número de fila. Ya en este caso particular estamos en la celda C3. Esas celdas yo las puedo agrupar y constituyen lo que se denomina un rango de celdas que quedan identificadas por una secuencia de caracteres que corresponden a la referencia relacionada con la esquina superior izquierda, es decir, en este caso C3, hasta la esquina superior derecha, es decir, en este caso E5. Por lo tanto, este rango de celdas que tengo seleccionado en este minuto corresponderían al rango de celdas C3, E5, ¿ya? De esa manera yo estoy haciendo una referencia. Otra cosa también importante es que un rango de celda yo le puedo dar un nombre a una celda en particular, o a un rango de celdas le puedo dar un cierto nombre, simplemente seleccionando, ¿no es cierto?, y eligiendo desde la lista desplegable la definición de nombre. Rango 1. Le puedo poner un nombre. Y eso significa que cada vez que yo quiera mencionar a eso, simplemente voy y digo rango 1 y se autoselecciona el rango definido con ese nombre. Bueno, el ejercicio de hoy va a ser básicamente trabajar, ¿no es cierto?, o crear una propia función. Todos conocemos el IMG, no sé, usted lo conoce más que yo, que es el índice de masa corporal, que es el peso en kilogramos partido por la altura al cuadrado, y ahí esa altura está en metros. Lo vamos a colocar ahí para recordar la fórmula, ¿ya? Eso es simplemente una etiqueta para recordar la fórmula. Nuestro IMC, entonces, será nuestro resultado, pero para ello debemos ingresar, ¿no es cierto?, dos parámetros de entrada, que son los kilogramos, y aquí le podemos poner el peso de la persona en kilogramos, y la altura, ¿no es cierto?, en metros, ¿ya? Teniendo esos parámetros de entrada, yo podría calcular sin problemas el IMC. Pues bien, ahora vamos a construir, ¿no es cierto?, una fórmula a partir de dos parámetros de entrada. Entonces tenemos que eso es igual, si aquí me ayudan, es el peso partido por la altura al cuadrado, ¿ya? Entonces tengo dos posibilidades. Voy simplemente y digo celda de 5, ¿verdad? La divido por la celda de 6 multiplicada por sí mismo. De esa manera entonces tengo la altura al cuadrado. La otra alternativa que tengo, alguien se pregunta por qué aparece ese dip 0, básicamente porque como hay un cociente y no tengo nada ingresado en la altura, entonces automáticamente está haciendo una división por 0, ¿ya? Luego vamos a conocer ciertas funciones de manejo de error en donde yo podría etiquetar ese estado de mi fórmula a través de algún mensaje de error al usuario, ¿ya? En este caso tenemos, es una alternativa. Otra alternativa es que yo le dé nombre a esta celda, entonces digo simplemente, defino un nombre, peso, la celda peso, y luego a la siguiente le defino un nombre y le digo celda altura, ¿ya? Y de esa manera entonces mi fórmula se convierte en una fórmula que va a ser el peso dividido, ¿no es cierto?, por la altura, ¿ok? ¿Alguien me puede dar un peso? Vamos a suponer 67 kilos y con 1,52, ¿ya? Con 1,52 m tengo un IMC de 28, ¿ya? Ese es un resultado. Entonces vamos a darle aquí ciertos estilos a las entradas y por supuesto algún estilo a la salida, a un formato, ¿no es cierto?, que puede ser ese que es el resultado de nuestro IMC, ¿ya? Si yo ingreso una altura 0, entonces automáticamente hay una división por 0, por lo tanto lo que podemos hacer es que en este caso podemos incluir la función
si error, y es una función que detecta un error numérico, ¿ya?, en esta expresión, en esta función, y de esa manera nos podría enviar un mensaje error en la entrada de datos. Entonces la altura, la verdad es que debemos establecerla. Supongamos que mido 1,80 m, entonces probablemente ya no estoy con un IMC, sino que mi IMC se redujo, ¿ya? Si vuelvo a ingresar un valor 0, entonces hay un error en la entrada de datos. Ahí podríamos simplemente setear eso o combinar y centrar esas dos celdas. Si ingreso otro peso, 56, yo mido 1,50, entonces tengo, sin embargo, si yo peso 70 kilos, probablemente el IMC se me dispare, ¿ya? Entonces ese es el primer ejercicio, que tiene que ver un poco para detectar el estado inicial con el manejo de Excel, y luego poder proseguir con el resto de las funciones que nos corresponde ver en este modo.